Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Division Mobile. ¿Se acuerdan de Division, verdad? El juego que iba a lanzarse completamente el año pasado, o bueno, a finales del año de 2023, que lo estuvimos probando, que ya estaba listo. Habían lanzado la versión en Android, habían lanzado la versión también para iOS para probarla. La gente no se quejaba de la optimización, la gente le gustaba y listo. Ubisoft la tenía listo. Por si no lo saben de Division, pues básicamente es un MMO y a la vez estilo pues shooter, MOBA. Pues bueno, no, perdón, MOBA no, un MMO, shooter, básicamente, de un looter shooter, pero algo muy bien hecho actualmente. Creo que mucha gente lo jugó, si no estoy mal, en dispositivos móviles, así como yo, que lo jugó completamente en dispositivos móviles, ya sea en Android y iOS. No piensen de que solo estaba actualmente para dispositivos de lo que es actualmente Apple, ¿no? O sea, todos estamos probando la beta tanto en Android como pues actualmente en iOS. Pero bueno, en fin. Este juego ahora lo tiene en manos Tencent Games con Level Infinite, para que sepan. A ver, en teoría, para que ustedes sepan, los juegos de Ubisoft no se han cancelado. Todo sigue en pie. Visualmente hablando, todo sigue en pie. Tanto de actualmente, pues, el The Division Mobile, también conocido como el The Division Resurgency, que en teoría el The Division es entre el The Division 2 y el The Division 1, o sea, actualmente. Y eso sí, sí cancelaron un juego de Division que fue, no me acuerdo cómo se llama, pero es no sé si es la precuela o secuela que habían anunciado que iba a ser completamente gratuito y al final ese sí lo cancelaron, pero este juego no se ha cancelado completamente aún. Sigue en pie. Si vos vas a la Play Store, aún está de Division. O sea, aún está de Division para registro. O sea, no se ha cancelado este juego, para que ustedes sepan. O sea, por si tienen la duda, no se ha cancelado, todo sigue en pie. Ahora, según fuentes completamente correspondientes y todo lo que se ha hablado de este juego, se está preparando para que The Division se logre lanzar completamente y mediáticamente en dispositivos móviles entre este año y el próximo año. Según lo que ha marcado Ubisoft, estaría llegando al año posteriormente, entre estos meses a máximo marzo de 2026. Así que sí se va a lanzar este juego. O sea, posteriormente sí se tiene pensado ya lanzarse este juego. No se ha retirado ni tampoco se ha cancelado. A ver, el juego ya estaba listo con todo el contenido que tenía. O sea, mira los visuales, loco. Esto es en Apple, pero si querés te pongo el gameplay en Android para que mire los visuales. Porque es que creo que se me hacía más cómodo en ese entonces hacer el directo en Apple para la jugabilidad. Pero igual aquí tengo el de Android. Ah, no, ya sé por qué fue. Primero salió para Android y bueno, no fue así. Los de Ubisoft me dieron acceso al test flight en Apple unos días antes con acceso anticipado la gente de Ubisoft y ya después les pasé la APK para que lo descargaran en Android y que lo podrían jugar. Aquí actualmente lo está visualizando, aquí nos estábamos haciendo el perfil actualmente como están viendo. Todas estas grabaciones las tengo correspondientemente. Puta loco, cómo pasan los años. Esto fue en 2000 creo que 23, si no estoy mal, 2024, no, 2023 fue, loco, no jodas, loco, cómo pasan los años. Bueno, en fin, creo que me miro mejor incluso. Bueno, en fin. Bueno, esto ya es en Android, como puedes visualizar. Esto ya es en Android. ¿Cómo sé que es en Android? Porque tiene los FPS aquí arriba. O sea, sé que es en Android porque en Android yo siempre pongo los FPS. Era 2023, finales, yo ya tenía mi Red Magic 8 Pro. Estos son los FPS de mi Red Magic, así que sí. Creo que si no estoy mal estaba jugando gráficos máximos, por eso no podía poner los 60 FPS. Pero mira, loco. Los visuales se miraban bien, no, esto es en Android, loco. Y el juego sí estaba, sí estaba optimizado. ¿Quién lo iba a decir? Pero ¿saben por qué? Porque este sí lo desarrolló Level Infinite completamente con Ubisoft. ¿Y quién lo iba a decir? Al día de hoy, luego de 2 años, pues Tencent Games es el socio mayoritario, el dueño mayoritario de Ubisoft. O sea, Tencent Games todo lo puede hacer muy bien. Así que este juego lo va a llevar Tencent, así como va a pasar con Rainbow Six, así como va a pasar con Assassin's Creed Mobile también. O sea, todo esto estaba planeado lanzarse en estos años. O sea, los juegos a lanzarse para Ubisoft de dispositivos móviles va a ser Rainbow Six Mobile, que ese está en lanzamiento regional. Vamos con The Division Mobile, que es el The Division Resurgency, y el siguiente sería el Assassin's Creed Jade, también conocido como el Assassin's Creed Mobile, que estaría lanzándose oficialmente para el juego. Ya para que se hagan un énfasis de cómo estará todo planeado completamente lo que quiera hacer Tencent, porque Tencent se va a encargar completamente de estos juegos para que ustedes sepan. Miren, bueno, en fin. Solo para que se hagan una idea de todo lo que hemos visualizado. Yo sé que mucha gente tranquilamente quiere jugar estos juegos porque tienen modo campaña, tienen modo PvP, tienen modo PvE, tienen modo zona oscura para poder lootear. O sea, básicamente no es un extraction shooter, no es un extraction royal ni nada por el estilo. Es un MMO, o sea, básicamente para que se hagan una idea. Un MMO es un juego multijugador de mundo abierto masivo. O sea, ya, ese es un MMO.
Entonces es un shooter que es muy bueno, es muy detallado, tiene sus cosas, valen completamente la pena. Hay que disfrutarlo y, bueno, en fin, cositas de la vida, loco. O sea, que hay que hacer claro y conciso y preciso con todo lo que estamos conversando al día de hoy. Cosa que está bien, me parece perfecto. Ok, entonces, cualquier duda yo se las haré saber. He estado preguntando a la gente de Ubisoft. Lo que me contestaron fue poco, pero lo que puedo decir es de que el juego sigue en desarrollo. Se va a lanzar completamente en estas fechas que le dije. Entre este año máximo a marzo de 2026. Debería de lanzarse oficialmente. Estas son las fechas máximas, según de lo tributario que ha metido completamente Ubisoft. Y estaría lanzando The Division Mobile. Es lo que te digo, visualmente se ve bien. Loco, estaba jugando en un Android, loco. O sea, este juego se ve mucho mejor que la palabra. Loco, ¿cómo se nota que Tencent Game metió mano en este juego? Sí, porque, o sea, Rainbow Six, como no había metido mano Tencent, no se miraba tan bien en esa época. Pero al día de hoy, The Division, qué juegazo se miraba. Tal vez tuvieron miedo de lanzarlo oficialmente por lo que pasó. Y es mejor aclarar las cosas. Y es mejor, ¿cómo te explico? Lanzar un juego en condiciones al día de hoy, pienso yo que es lo mejor. Está bien lanzar un juego en condiciones como es debido y pues hacer todo el énfasis como es debido de lo que está pasando actualmente en el medio de hoy. Pero loco, visualmente muy buen juego, modo campaña, modo misiones, modo PvE, de todo, loco. O sea, es que estamos jugando y disfrutando considerablemente de un juego muy detallado y muy logrado por parte de lo que era pues Tencent como tal, y pues logrando esto, o sea, imagínate un juego de PC y consolas que ha sido porteado completamente con nueva temática, con nuevas mecánicas y muchas cosas más, pues vale completamente la pena, estamos de acuerdo. O sea, y sí tiene su grado de dificultad, créeme, hay su grado de dificultad en este juego jodido, o sea, y es muy bueno, o sea, no por nada en PC y consolas les encanta a la gente de Division 1 y de Division 2. O sea, imagínate, no por nada tiene una secuela en PC y consolas, o sea, ya te digo yo, y que lo saquen para dispositivos móviles, también. En fin, a esperar que todo ocurra de la mejor manera posible, pero The Division Mobile ya está listo básicamente para su lanzamiento en estos meses posteriormente. Seguro tengamos una beta. El registro aún sigue activo completamente en Play Store y App Store. No se ha bajado, no se ha cancelado, todo sigue en pie para que estén tranquilos. Teníamos tiempo de no hablar de este título, solo para que sepan de cómo está la cosa, de cómo va el entorno actualmente de Division y para que estén tranquilos porque, o sea, sí van a poder jugar tranquilamente este juego y van a poder disfrutarlo de la mejor manera posible sin ningún problema. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, como siempre, en la barra de los comentarios, pero bueno, pueden estar tranquilos porque The Division lo van a jugar tranquilamente en sus dispositivos móviles y lo van a poder disfrutar esta entrega. Recuerda que se va a hacer cargo Tencent Games 100%. Ya no creo que se haga cargo Ubisoft de nada, básicamente, y seguramente solo estén puliendo los últimos detalles y no quieren tener fracasos de estilo Warzone Mobile después de lo que pasó. O sea, estamos de acuerdo. Si vas a sacar algo, no tiene que haber fracaso alguno. Ya. ¿Estamos de acuerdo todo en eso? Perfecto. En fin, este ha sido un video de Division Mobile. Y como siempre, nos veremos en un próximo video del canal. ¡Claro que sí!